Bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes, el espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Hoy nos encontramos en la sede del ITER, Instituto de Teología para Religiosos, donde vamos a conversar con su director, el padre Manuel Teixeira. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti por haberme invitado y por haber pensado en hacer un programa sobre la Laudato Si. Muchísimas gracias, padre. Y esta semana se está desarrollando en la sede Montalbán, en el campus Montalbán de la Universidad Católica Andrés Bello, una discusión sobre la encíclica papal Laudato Si y otra encíclica también, padre, usted nos corrige, y el sentido que tiene Laudato Si para nuestro país. Y empecemos por allí, padre, porque podemos pensar que la encíclica papal está muy lejos de las venezolanas y los venezolanos. ¿Es así o está cerca de nosotros? Yo no diría que solo está cerca de nosotros, o sea, es como que una tarea que nosotros debemos asumir. O sea, Laudato Si es una encíclica que no solo quiere dar como buenas exhortaciones para que seamos buenos, sino que está alertando de algo muy importante y es el deterioro del ambiente, es el peligro en el que estamos poniendo nuestra casa común y que por lo tanto lo que se busca o lo que busca despertar es, bueno, tenemos que ser nosotros también responsables de nuestra casa común. O sea, no es una cosa que te doy unos buenos consejos a ver si los tomas o no los tomas. La cuestión es ya unas advertencias. Mira, si no lo tomamos, las consecuencias pueden ser cada vez más graves, ¿no? Hay gente que no cree en eso, padre. Hay gente que piensa que hay demasiada bulla alrededor del cambio climático y que no es algo real. La encíclica desmiente eso. Yo creo que la encíclica ni miente ni desmiente. La encíclica lo que hace decir es, esto es lo que está pasando. Hay gente que puede decir, no, mira, es un fenómeno natural lo que está aconteciendo y por lo tanto no deberíamos asustarnos tanto. Yo lo que creo es, independientemente de que pueda ser un fenómeno cíclico natural que pueda pasar en los periodos geológicos que podemos estar viviendo, yo lo que sí creo, evidentemente, es que nosotros tenemos una responsabilidad con la creación que tenemos. Y lo que no podemos es terminar destruyendo, porque es que, mira, porque es que esto es normal. A ver, puede ser normal el que haya a lo mejor un aumento de la temperatura. Supongamos que es normal. Bueno, pero es normal que desaparezca un río. Es normal que un río esté contaminado de mercurio. Es normal que desaparezca un bosque. Bueno, eso no es normal. O sea, eso sí ya es una acción nuestra. O sea, no es una cuestión que pasa porque la naturaleza va actuando de esa manera. No, pasa porque nuestra depredación de la naturaleza va a estar haciéndole daño a la naturaleza. Y evidentemente eso tiene que influir porque si de alguna manera todo está en equilibrio, eso tiene que perturbar el equilibrio del ambiente, de la naturaleza, de la temperatura. O sea, uno puede decir es normal, pero bueno, ¿es normal qué? ¿Qué es lo que es normal? O sea, el aumento de la temperatura o es normal la destrucción de bosques. O sea, porque no se puede decir que es normal Lo así hemos en general. normalizado, padre. Ese es el llamado de atención del Exactamente. Papa también, Eh, a que eso no se normalice. yo creo que no es la atención del Papa a que no se normalice. Yo creo que la atención del Papa está sobre todo en qué tipo de mundo y qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Y entonces, si nosotros construimos un tipo de sociedad depredadora, bueno, al final tendremos un mundo depredado. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, el mundo depredado tiene sus consecuencias. Y quienes más sufren, y es una alerta que también da la encíclica papal, al final quienes más sufren son los que menos tienen. Es decir, porque nosotros podemos construir, una persona que tenga, pues puede construir sus propios oasis en los que puede existir, en los que puede vivir, pero bueno, la gente más empobrecida, incluso la gente de clase media, no puede construir sus propios oasis, es decir, y entonces tendrá que vivir las consecuencias de un mundo depredado del cual él también fue depredador, pero él no tuvo las ganancias que tuvieron las grandes empresas o las grandes Claro, las compañías. desigualdades, se visibilizan las Exactamente. desigualdades también en la crisis climática. Exactamente, exactamente. Ahora, padre, si vemos el sentido de Laudato Si para nuestro país, sobre qué cosas deberíamos pensar y cambiar? Porque el llamado del Papa es también hacer las discusiones y a que la sociedad se ponga de acuerdo. Sí, ¿qué cosa deberíamos hacer y qué cosa deberíamos cambiar? Yo primero lo que dije o sea, el Papa está como que diciendo, esto es una tarea de todos, ¿no? Es la primera cosa que dice. Y la segunda cosa, en nuestro país, bueno, yo creo que tendríamos
a mi modo de ver, es como que poner el acento en aquellas cosas que estamos como nación, como personas, destruyendo o no prestándole atención. A mí me preocupa toda la explotación minera, o sea, aunque sea una explotación industrializada, la pregunta es, bueno, pero ¿vale la pena destruir todo lo que estamos destruyendo y contaminar todo lo que estamos contaminando para que una generación, a lo mejor de 20, 30 años, tenga cierto bienestar, pero le estamos dañando el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos? O sea, yo me pregunto si vale la pena. O sea, ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Vale la pena? pues no, para mí no vale la pena, evidentemente. O sea, tú lo que no puedes es destruir el futuro a los demás. O sea, porque tú quieres vivir un presente sin pensar en un futuro. O ¿Le sea, estamos destruyendo el futuro a los demás? de alguna manera sí, o sea, en la medida en que nosotros vayamos destruyendo el ambiente, el mundo, y vayamos de alguna manera construyendo estructuras que son cada vez más injustas, bueno, el futuro de las otras personas que vienen puede quedar bastante comprometido, o sea, y eso no está bien. Yo, por ejemplo, una de las cosas de las ponencias que decían ayer no, antes de ayer, que a mí me parecía muy importante, muy interesante, decir, bueno, lo dijeron los dos ponentes, que la contaminación está afectando a los fetos. Entonces, sobre todo la contaminación de mercurio. Entonces, que hoy día nacen niños con problemas que antes no existían, ¿no? Por la Entonces, contaminación con por la mercurio. contaminación. Evidentemente esto científicamente no está del todo probado porque no hay datos científicos, porque no se ha hecho un levantamiento de la data científica sobre el tema. Dice, pero bueno, no está probado con el levantamiento de la data científica, pero sí está visto, o sea, es una constatación que, por ejemplo, Luis Betancourt, que viene del Amazonas, él la ha visto, dice, mira, o sea, es que cada vez Es lo que más está pasando niños, en nuestro país. exactamente, o sea, y no solo en nuestro país, estoy seguro que está pasando en otros países donde se tiene este tipo de depredación. Entonces, bueno, es una de las cosas que dice, bueno, se afecta el futuro, bueno, es que ya se está afectando el futuro de un niño que está naciendo, que nace con un problema que no debería tenerlo y que, bueno, y que va a cargar con ese problema hasta la muerte. Es un problema moral, padre. Nuestra relación con el ambiente tenemos que verla desde esa perspectiva. Digo, nos centramos nuevamente en Venezuela. Sí, bueno, vamos a ver. La moralidad, un poquito para hacer una pequeña explicación, ¿no? La moralidad no tiene que ver tanto con una normativa que hay que cumplir para ser bueno, para ser malo, ¿no? La moralidad tiene que ver con una palabra que se llama mores, la palabra mores significa costumbre, y es un problema del mores, o sea, de las costumbres. Evidentemente que sí, sea, si nuestras costumbres fueran costumbres más sanas, de una relación más sana con el ambiente, evidentemente, con el ambiente y con las demás personas, porque una vez que tú estableces una relación sana con el ambiente, estableces también una relación sana con las personas, y una vez que estableces una relación sana con las personas, también respetas el ambiente, porque tú respetas el lugar donde viven las personas. Bueno, en ese sentido sí es un problema moral. No es un problema moral en cuanto a que hay una norma que es que debemos respetar la norma para ser buenos ciudadanos. No, no, o sea, es que la norma protege un valor y si ese valor nosotros sabemos internalizarlo, identificarlo y valorarlo, o sea, que es un valor evidentemente, yo creo que la sociedad cambia. En ese sentido, sí es un problema moral. Pero vuelvo a decir, no porque está escrito en un código de que esto no se debe hacer, exactamente. Es porque, o sea, es porque yo identifiqué cuál es el valor que realmente se protege detrás de esa norma. Padre, visto de esa forma, con esos elementos que usted ha aportado a la discusión, en Venezuela estamos ensuciando nuestra casa común, que es el ambiente. Sí, o sea, en mucho sí. Yo creo que tenemos que aprender a hacer muchísimas cosas. La primera cosa que yo diría, es que es preciso hacer una campaña de darnos cuenta que no deberíamos ensuciar tanto. ¿Qué digo? O sea, o cómo lo digo, o cómo me hago entender. Primero, a mí me parece que nosotros estamos muy acostumbrados a no tener nada en la mano. O sea, yo ahorita tengo este papelito, una servilleta, ¿no?
Pero bueno, pero este papelito la gente generalmente lo tiene, lo usa y lo tira a la calle pero sin ningún problema. O sea, entonces, tú cuando ves eso dices, o sea, es impactante el grado de inconsciencia que hay. Y eso es un grado de inconsciencia que además es colectivo. ¿En qué sentido es colectivo? Como ya hay tantos papeles en las calles, un papel más no hace la diferencia. Entonces, lo tiro. Entonces, la gente no sabe como que, bueno, voy a llegar a mi casa, voy a ponerlo en un lugar y luego que se recoja, pero que no ensucie la casa. Esa, eso lo pueden hacer lo pueden hacer todas las personas. Sí creo que lo pueden hacer todas las personas. Otra de las cosas que yo sí creo es que habría que poner el saber, la tecnología a favor de esta realidad. ¿Qué significa esto? De los problemas ambientales. Sí, o sea, por ejemplo, la universidad, una universidad como la Católica, una universidad como la Central de Venezuela o la UNIMED o cualquier universidad. Bueno, yo puedo ayudar a los individuos de un barrio o de una urbanización o de lo que sea a tener una conciencia de recoger la basura de manera diferenciada, pero es que además puedo hacer de que ellos puedan ganar dinero con esa forma de recoger la basura. Pone énfasis en la basura, padre. ¿Le parece Exacto. que es uno de los problemas de nuestra casa común en Venezuela? Uno de los problemas de Caracas, o sea, menos de Caracas. Otro de los problemas que evidentemente yo diría es la contaminación ambiental por el aire, es decir, a veces a mí me sorprenden los autobuses, la cantidad de humo que echan. A mí me sorprende cómo a veces hay autos que andan por allí echando una cantidad de humo enorme. Y otra de las cosas que yo diría también es, bueno, tener cuidado con la tala de árboles. O sea, a mí me sorprende también, necesito un árbol, vengo, corto y nadie dice nada y parece que no hay problema y aunque hay que sacar unos permisos, pero bueno, ¿de dónde? Ni siquiera nadie sabe de dónde se saquen sus permisos y por qué hay que sacarlos y a lo mejor cortas el árbol porque está poniendo en peligro tu vivienda, pero bueno, eso se puede ser reemplazable y a mí me parece que también es importante como que caer en cuenta de que esas cosas, primero no habría que hacerlas y si hay que hacerlas, alguien tiene que asesorarnos. Y si lo hago, es decir, si quito un árbol aquí, pues mañana siembro otro, o sea, es lo más lógico el ir haciendo esas cosas. Y si se van haciendo esas cosas, yo creo que se va construyendo un país mejor. Yo a veces veo, cuando veo los barrios, y tú dices que todo es cemento y ni siquiera hay un árbol, digo, bueno, pero ¿por qué no somos capaces de en algún lugar sembrar un árbol? Además te da más fresco, o sea, que es bien bonito, ¿no? Entonces, o sembrar un mango, o sea, no solo te da el fresco, sino que además te da la fruta, o sea, entonces, eso es lo que nos llevo yo a entender muy bien, pero bueno, así es como vivimos. Usted está planteando, padre, en esa interpretación del Laudato Si para nuestro país y para, en general para la región, para el mundo, está planteando unos retos, unos desafíos para las personas. ¿Qué pasa con los políticos, con quienes toman las decisiones? Porque alguien le podrá decir, sí, yo recojo el papel y lo boto en mi casa, pero la depredación que está ocurriendo en el sur del país, o la explotación de carbón, o los ríos que se van secando por distintas políticas, son consecuencias de decisiones de políticos. Sí, yo allí sí creo que ahí hay que tomar ciertas opciones. O sea, ¿qué significa ciertas opciones? Si mi opción es que yo permanezca en el poder y mientras permanezca en el poder me enriquezco lo más que puedo para garantizar mi futuro, evidentemente que yo estoy tomando una opción donde yo me garantizo a mí mi futuro, pero dejando al margen un montón de gente, un montón de vidas y heridas, no solo humanas, sino heridas de la naturaleza. Eh, yo creo que yo no voy a decir que es lo que tienen que hacer los políticos, evidentemente no es mi trabajo, ni es mi tarea, pero yo sí creo que si uno como político no ama a su gente, no ama a su país, no ama a la naturaleza, oye, que cambie de vocación. Yo creo que nos haría un favor a todo el mundo. Exacto, o sea, no tienes por qué ser político. O sea, tú no entras en la política para ganar plata. A mí me parece que no. Y si alguien dijo que se entre en la política para ganar plata y para tener poder, yo creo que es la peor definición de política y le hacen un gran daño al mundo haciéndonos creer que la política es eso.
yo creo que uno entra en la política para hacer que la polis, o sea, la ciudad, los lugares que nosotros compartimos comunes, sea vivible, sea amable y que realmente podamos construir una sociedad donde lo común es importante y donde las personas son importantes. Si eso no está dentro del proyecto de un político, sea cual sea, a mí no me importa el color, o sea, ni siquiera me importa la nacionalidad del político. Yo creo que le haría un gran favor al mundo diciendo, mira, cambia de tarea y haz otra cosa, o sea, no hay ningún problema, es decir, el mundo no necesita eso, el mundo necesita otra cosa. ¿Eso está también en la encíclica papal? Bueno, de alguna manera sí, o sea, de alguna manera, no en esta, pero por ejemplo, Fratelli Tutti sí lo dice claramente, es decir, si lo político si te aprovechas de lo político solo para tener poder, evidentemente que eso no es política, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, sí, pero además es una cuestión de sentido común, ¿no? Pero lo que pasa es que es el menos común de los sentidos, eso es lo que, como se dice. Padre, ¿qué han querido hacer con esta discusión en esta semana en la UCAP sobre las encíclicas y su sentido para nuestro país? ¿Qué hemos querido hacer? Bueno, lo primero es entrar en diálogo. O sea, ¿qué significa entrar en diálogo? Eh, la semana de teología muchas veces es una semana donde hemos hablado de teología a teólogos, ¿no? Claro. Esta vez hemos querido no solo hablar de teología a teólogos, sino como teólogos escuchar gente que no está dentro del ámbito de la teología, pero que tienen, o sea, que tienen conocimiento de un aspecto que sí interesa a la teología, como es el cuidado del ambiente, o sea, y que interesa no solo a la teología, sino que interesa a la humanidad como tal, y dar la oportunidad de hacer escuchar esas voces. Y haciendo escuchar esas voces, primero, los que van allí son personas que se están formando para que en el futuro sean sacerdotes o sean religiosos o sean religiosas, bueno, que de alguna manera serán líderes dentro de sus comunidades y darse cuenta, mira, ser líder de una comunidad religiosa no es solamente ir y decir misa y hacer unas catequesis, mira, ser líder también puede ser promover un cuidado con la casa común y sembrar el árbol, o sea, cualquier tontería de esa, es decir, que no es una tontería, pero cualquier cosita de esas, detalle de eso que a mí me parece que es importante, ¿no? Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es entrar en diálogo con un arquitecto, es entrar en diálogo con uno estudioso de la política, es entrar en diálogo con un estudioso de la economía. Entonces, ese entrar en diálogo a mí me parece que es importante y es sano además para nosotros. Que le escuchemos a ellos y que ellos sepan que nosotros estamos interesados también en decir una palabra, o sea, en promover algo. Es decir, yo creo que una de las cosas bonitas de esta semana de etología es que al menos podemos darnos cuenta de que podemos trabajar en conjunto y que podemos hacer proyectos en conjunto, ¿no? Si eso se hace, si al menos alguien adquiere un mínimo de conciencia, si los muchachos que han ido durante esta semana a escuchar las ponencias asumen un compromiso en un futuro cuando sean líderes de una comunidad, oye, para mí ya hicimos algo del trabajo. Yo sé que las cosas no se cambian de la noche a la mañana, las cosas llevan su tiempo, uno tiene que ir asumiendo poco a poco los cambios, que eso se vuelva cultura. O sea, cultura es, por ejemplo, no tirar un papel en el suelo, o sea, eso se vuelve cultural, pero las culturas no se construyen de la noche a la mañana, ¿no? Y yo sé que eso va poco a poco. Si alguien de ahora, de los que están escuchando ahora, en un futuro es líder de comunidad y es capaz de ir gestando esa cultura, bueno, ya hay un trabajo hecho. Eso para mí es importante. Vale, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias a ti. Gracias. Despedimos esta conversación con el padre Manuel Teixeira, director del ITE, que gentilmente ha recibido al equipo de la plataforma comunicacional Punto de Corte y también del proyecto de comunicación y periodismo Doble Pie. Con estas reflexiones sobre Laudato Si y nuestra casa común, en este caso nuestra casa común, Venezuela, despedimos esta emisión especial de nuestro programa Las Cinco Verdes. Como siempre, el agradecimiento público a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, a nuestro compañero Joseph, y hoy quien nos ha apoyado con la cámara, nuestro compañero José Gregorio Yepes, también periodista y reportero. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.